Buenas, mi reina hermosa, bienvenida a tu segmento favorito de Lluvia Vida. Gordita, el día de hoy te traigo una experiencia que pa' qué te digo, que pa' qué te cuento, como viste en el título. Casi me voy con Diosito. ¿Qué? ¿Cómo? My friend, no, gordo, yo te voy a contar mi experiencia en cuanto a la meditación, gordita, porque todo el mundo te dice, hay que meditar, hay que alinear los chakras, que eso es todo, gordito, eso es todo, hay que darla toda con el espíritu chacarrero, con la manifestación, gordito. Te voy a contar una experiencia, gordita, que te lo digo, o sea, bueno, comenzamos con el video. Mi experiencia con la meditación, my friend. Gordita, todo empieza cuando la Jenny Ochoa dice, voy a estar todo con mi crecimiento personality. Entonces me compro mi primer librito, mi amor. Mi primer librito. El Club de las 5 de la mañana. Robin Sharma dice que para ser un ser del bien, para ser un ser de luz, para ser un ser millonario. Porque aquí solo gente millonaria, mi amor. Si tú estás viendo este video es porque eres millonaria. Jenny Ochoa no tengo ni para la salchipapa. Mi amor, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Engaña tu mente, mi amor, engaña tu mente. Bueno, el hecho es que Robin Sharma decía que hay que meditar. En la mañana, apenas salga Laura, apenas salga Doña Laura, entonces uno tiene que estar en la profunda meditación, gordita. Entonces yo comencé con meditaciones guiadas del YouTube, 5 minutitos, así comencé yo con la adicción de la meditación. 5 minutitos yo meditando. Vamos a inhalar. Ya exhalar. Inhalamos. Exhalamos. Voy relajando el culito. Me siento en el lugar cómodo. Si es que quieres puedes sentarte o acostarte, pero lo importante es que estés relajada. Entonces yo ahí, yo inhalaba, yo exhalaba, inhalaba y exhalaba. Entonces decía, inhala, exhala, repítete, soy maravillosa, soy grandiosa, el día de hoy va a ser abundante, porque nosotros somos seres de abundancia. Pero claro, mi amor, entonces yo ahí medita, porque mi sueño siempre ha sido ser millonaria. ¿Qué por qué te digo yo? ¿Qué por qué te digo que no? Si yo siempre he querido ser millonaria. Yo, gordita, tengo gustos exóticos, tengo gustos millonarios. Pero como que mi cartera no entiende que somos millonarios, mi amor. Yo quiero vivir en un departamento donde está pura gente lujosa, gente millonaria. Sí. Pero mi cartera como que no entiende que ya somos millonarios. O sea, yo engaño a mi mente que ya somos millonarios, pero no logro todavía engañar a mi billetera. Así que yo medite, pero yo siento que deberíamos hacer la meditación con la billetera, gordito, para engañar a la billetera. Como yo soy una mujer que quiere ser millonaria, obviamente va a trabajar en su crecimiento personality. Así que comencé a leer varios libros sobre el crecimiento personal. Entonces yo comencé a leer. Y todos los libros que yo leía hablaban de la meditation. Hablaba de que uno tiene que meditar. Entonces, por ejemplo, yo cuando comencé a leer el libro Amor, Libertad y Soledad de Osho decía que para conocernos a nosotros mismos tenemos que estar en total plenitud, en total silencio, en total mente, cuerpo y mente. Entonces él hablaba sobre la meditación. Y cuando comencé a leer a Osho, comencé a meditar un poco más. Comencé con 20 minutitos. Ya no eran 5, eran 20. Entonces yo cerraba mis ojos y meditaba en completo silencio, así. Sin meditaciones guiadas, simplemente en mi cerebro, y yo solo respiraba. Inhalaba y exhalaba, inhalaba y exhalaba, y así 20 minutitos. Y de los 20 minutitos se convirtieron en 30 minutitos. Y luego de los 30 minutitos se convirtieron en 1 hora de meditación. Entonces yo inhalaba y exhalaba, inhalaba
y exhalaba. Cabe recalcar que mediante esta meditación siempre había como pensamientos, como así pensamientos, los pensamientos que te llegan a la mente, ¿no? Entonces yo trataba de que los pensamientos se vayan, que todo fluya, mi amor. Entonces yo trataba de concentrarme en la respiración. Se convirtieron en 20 minutitos. De los 20 minutitos se convirtieron en 30 minutitos. De los 30 minutitos se convirtieron en 1 hora. Sí, mi reina. La adicción a la meditación es una... Me volví adicta. Mamá, soy adicta a la meditación. Sí, mi gordita, 1 hora de meditación. Todos los días en la mañana, mi horita de meditación. Después de entrenar, porque yo entrenaba aquí en la casa, después de entrenar, 1 horita de meditación. Gordita, hasta que luego yo, como estaba aquí enviciada en la meditación, sobre todo porque yo estaba muy aferrada a mi crecimiento personal, porque para mí era muy importante mi crecimiento personal, porque para mí es importante mi salud, mi bienestar, entonces yo decía, si esto es para mi crecimiento personal, gordito, yo voy a meditar. Entonces, como yo comencé a meditar, me salían libros recomendándome a autores que hablan de la meditación. Y ahí me salió Joe Dispenza. Jenny Ochoa, ¿cómo? Sí, mi amor, Joe Dispenza. ¿Qué? Sí. Jenny Ochoa, yo he escuchado al hombre, deja de ser tú, el placebo sobrenatural. Gordita, yo fui a comprar su libro, Deja de ser tú, porque yo había escuchado mucho ese libro y como yo estaba leyendo muchos libros de crecimiento personal porque yo quería crecer como ser humano, como persona, como ciudadana, como mujer y sobre todo como millonaria, claro, compro a Joe Dispenza y comienzo a leer a Joe Dispenza, mi amor. Déjame decirte que fue un libro complejo porque las primeras páginas, yo compré el Sobrenatural, este libro de acá, este rosadito. Las primeras páginas es como muy ratata. Dice mucha información, sobre todo información científica, y llega a tostarte el cerebro. Bueno, para mí corto, porque tal vez tú tengas una lectura muy muy fifris nice, pues capaz tú no te tuestas del cerebro, pero yo me tosté el cerebro y yo dejé de leer unas cuantas semanitas porque me tostaba mucho el cerebro, gordo. Retomé la lectura de Joe Dispenza, shalala, y en el libro te da meditaciones. Te enseña varias meditaciones. Entonces yo al pie de la letra lo que leía ejecutaba, porque para mí leer significa ejecutar, porque si tú lees algo y no ejecutas lo que estás aprendiendo no sirve de nada, pero no sirve de nada, mi amor. ¿Para qué lees si no vas a hacer caso al autor? Si el autor te está diciendo, si tú haces esto es para tener una vida mejor, pues obviamente uno va a hacer esas cosas, gordo. Joe Dispenza habla de la ley de la atracción. Sí, mi amor, habla sobre el poder de la manifestación, habla cómo construir nuestra realidad perfecta. Entonces ahí me ves, la Jenny Ochoa lee, porque ya luego me atrapó el libro, yo leía todos los días y todos los días había una meditación nueva, porque tiene este libro varias meditaciones, entonces ahí me ves yo inhalando, exhalando. Hay una parte donde Joe Dispenza habla sobre la alineación de los chakras, que los chakras son 7, ¿no? La coronilla, el ojo de acá, la garganta, el pechito, la barriga, la pelvis. ¿Sí, verdad? ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. My goodness, 6 chakras. Bueno, 6 chakras o 7 chakras. Gordito, entonces ahí me ves yo alineando los chakras. Ahí me ves en mi sala, yo sentada apretando, porque hay una meditación donde tú tienes que apretar con la respiración. Y yo apretaba, mi friend. Y luego soltaba. Y luego se suponía que alineaba la chakra desde la coronilla. Salía una luz. Tú tenías que imaginarte esa luz. Y luego así como que tú inhalabas y toda la luz venía así por todo tu chakra, así. Y terminaba en el chakra sexto. Y tú aprieta. Y luego exhalabas. Bueno, yo comencé a hacer eso porque me encantó. Yo sentía que estaba alineada. Yo sentía que me sentía la más chacruda. Me sentía así como que con los chakras. Yo me sentía energéticamente alineada. Entonces yo comencé a meditar en la mañana la alineación de los chakras. Yo dije, claro, todos somos de energía con energía, todo fluyendo. Yo no me sentía electrocutada, yo me sentía plena. El libro también te habla de cómo manifestar
manifestar. Y ahí me ves anotando mis manifestaciones. No se me ha cumplido las manifestaciones. Creo que uno más o menos se me cumplió, creo que fue de la obra de teatro, pero de ahí no, o sea, yo no vi. Y entre más leía sobre Joe Dispenza, más me envicié de la meditación. Mi gordita, no me lo vas a creer, pero me envicio en la meditación. Y ahí me ves buscando meditaciones de Joe Dispenza en el YouTube. Y un día me apareció una meditación de Joe Dispenza que decía caminando a mi realidad perfecta. Gordo, yo la primera vez que hice la meditación fue tan real, o sea, yo parece que hubiese vivido ese momento, gordo, y así que me vicié. Dije, no, yo quiero construir mi realidad perfecta, y si Joe Dispenza dice que la meditación y sobre todo el campo cuántico, que sobre todo si nosotros somos capaces de crear nuestra propia realidad, que todo está aquí en la mente, que todo está en la construcción de este campo cuántico que ya existe, simplemente tienes que creértelo. Yo voy a hacer lo que me dice Joe Dispenza, mi compadre Joe Dispenza, my friend. Entonces comencé a meditar. Entonces, antes de dormir, yo realizaba esta meditación que era de 35 minutos, que era caminando a mi realidad perfecta, construyendo mi realidad perfecta. Y era como un viaje, gordo. Entonces, tú viajabas mediante la meditación, tú te subías en un tren y luego en el tren tú tenías que imaginarte que estás camino hacia tu realidad perfecta. Y en el vagón tú te imaginabas como tu realidad perfecta, ¿no? Iban pasando imágenes, el tren iba así súper rapidísimo, y iba pasando imágenes de tu realidad perfecta. Entonces nada, yo meditaba todas las noches yo meditaba, y gordita, yo me envicié en la meditación, yo meditaba sin falta todas mis noches, porque yo en realidad siempre he tenido el sueño de construir mi realidad perfecta, y si Joe Dispenza me dice que yo soy capaz de construir mi realidad perfecta, pues yo lo voy a intentar. Entonces, después de ello, yo comencé a meditar no solo en la noche, sino también en la tarde y en la mañana, o sea, en el tiempo que yo podía. Por ejemplo, yo me levantaba a las 5 de la mañana, hacía la alineación de chakras, yo meditaba con esta intención de alinear los chakras. Luego, en la tarde, si es que tenía tiempo, meditaba la meditación de 35 minutos, el camino hacia tu realidad perfecta. Y luego en la noche, antes de dormir, yo meditaba esto, porque ahí te lanzan como soniditos cuánticos, soniditos que generan a tu cerebro esto, ¿no? Yo construyendo, ¿no? Súper metida en el tema, seguía leyendo el libro, y en el 2025 yo tuve una cercanía a Dios demasiado fuerte, pero demasiado fuerte. Yo en el 2024 comencé a acercarme a Dios porque yo no creía mucho en Dios. En realidad dejé mucho tiempo de mi vida creer en Dios. Yo no creía en Dios. Yo no iba ni a la iglesia, ni a las reuniones de testigos de Jehová, ni a nada de eso. Yo sinceramente alejada de Dios. Pero cuando yo comencé a leer a Robin Sharma en el 2023, él habla sobre estos 4 imperios que nosotros tenemos que tener consolidados como seres humanos si es que queremos tener un crecimiento personal. Y él habla sobre el primer imperio, que es el poder de la mente. Hay que tener estabilidad emocional, también sobre el ejercicio, porque nosotros tenemos que hacer ejercicio. Habla sobre la meditación y también habla sobre nuestro campo espiritual. Entonces dice que si es que nosotros tenemos estos campos bien, pues nosotros podemos llegar a ser exitosos en la vida. Entonces, como yo quiero ser una mujer exitosa, por supuesto que iba a trabajar en estos campos, ¿no? En el lado mental yo ya venía trabajando, en el lado del ejercicio siempre he sido una mujer deportista, en la meditación comencé a implementar la meditación, y en el lado espiritual, en cuanto a eso, no tenía nada, never. Entonces yo dije, no, tengo que involucrar a Dios en mi vida. 2024 comencé a orar, comencé a hablar más con Dios, comencé a sentirme más cercana a Dios, comencé a practicar el arte de la gratitud, sobre todo a Dios, porque antes sí practicaba este arte de la gratitud, de ser agradecida, de las pequeñas cosas, pero comencé a hablar mucho más con Dios, comencé a rezar cada vez que me levantaba en la mañana, rezaba, y en la noche rezaba, hablaba con Dios. Y en el 2025 comencé a tener una relación mucho más cercana con Dios, pero de una cosa espectacular, o sea, como que no tienes idea la cercanía que yo comencé a tener con Dios, y comencé a sentir a Dios cerca de mí, de mi corazón,
corazoncito, ¿no? Entonces pasaron unos acontecimientos donde Dios me habló y Dios no te habla de una forma literal, no te dice, como un ser humano te hablaría, no, pero me supo hablar. Y yo creo que eso te contaré en otro video porque ahí podremos profundizar más sobre el tema y también es un tema súper bueno que es sobre el perdón. Entonces yo me acuerdo que yo había hablado con Dios y yo le dije a Dios que me enseñe a perdonar y Dios me enseñó a perdonar, pero de una manera, o sea, como que no tienes idea, o sea, Dios me habló, o sea, no tienes idea la cercanía que yo comencé a tener con Dios. Pero ya en el ámbito personal, sinceramente yo con Dios he hablado y le he agradecido de cosas. Sinceramente no le he pedido cosas como materiales o cosas así, no le he pedido ese tipo de cosas. No, o sea, yo sé que hay mucha gente que se acerca a Dios para pedirle dinero, el carro, un trabajo, cosas así. Sinceramente, no, yo solo hablaba con Dios, le agradecía, platicaba con Él. O sea, simplemente platicaba como si fuera mi gran pana, pero es mi gran padre. Entonces, hubo una ocasión donde que yo me comencé a cuestionar un montón de cosas y comencé a tener un montón de dudas y le comencé a preguntar a Dios, así como que un montón de cosas personales. O sea, como que yo decía, pero Dios, ¿será que sí? ¿Será que no? Y comencé a preguntarle un montón de cosas personales. Y bueno, pasó. El hecho es que yo tengo una amiga que ella hace Reiki. Y yo en el 2024 tuve mi primera experiencia sobre esto del Reiki, sobre la sanación, sobre sanar a tu niño interior y todos los trucos. Yo la verdad que como te había comentado, yo he tenido un crecimiento personal súper arduo, muy difícil, con muchas lágrimas, llegar al punto que estoy, la verdad que a mí me costó muchísimas lágrimas y en mis anteriores videos de 4 años de soltería puedes como ver un poquito de mi historia y desde dónde vengo. Pero para no hacerte largo el cuento, pues yo vengo desde una infancia súper caótica, una adolescencia súper caótica. Entonces yo comencé a buscar ayuda desde el año 2019, me fui a la psicóloga, shalala, y he tenido un crecimiento personal arduo. En el 2024 yo me sentía de la mejor manera, ¿no? Yo ya estaba bien psicológicamente, mentalmente, físicamente, con mi familia, en el trabajo, me estaba yendo bien. Pero había una parte de mí que no había sanado y que era como que nula, que era en la parte paterna. Y justo se da este retiro espiritual donde dice sana a tu niño interior y perdona a tu padre, algo así era. Entonces yo dije, sí, voy a ir, me interesa, quiero ir, porque necesito sanar esto, necesito liberarme de esto, necesito, yo de verdad que he buscado todo lo que sea necesario para mi bienestar, pero todo, mi gordita, o sea, yo he leído libros de autoayuda, he escuchado podcasts, he ido a la psicóloga, he meditado, he hecho de todo para yo tener mi construcción, mi crecimiento personal, y lo que a mí me faltaba era esa área, como poder soltar eso y poder perdonar a mi padre. Entonces me pareció súper interesante este retiro y yo realmente en ese momento yo estaba mal, o sea, mal en ese ámbito, como que yo todavía no perdonaba, como yo no soltaba, como que yo estaba mal. Así que cuando fui al retiro, yo fui mal, con mi corazón roto, con todo mal. El retiro era en Yunguilla, a 1 hora de Cuenca. Es un lugar cálido, en una casa de una chica que también es mi amiga, y ahí prepararon toda la ceremonia del cacao, shalala. Y yo me acuerdo que yo lloré un montón, porque era la sanación de mi niño interior. Entonces, en este retiro, yo solté un montón de cosas y sobre todo, yo solté cosas que no sabía que las tenía. En este retiro me ayudó a experimentar esto, a soltar esto y a ser consciente de que tenía cosas como en mi corazón que no sabía que yo tenía. Yo lloré un montón. Cuando fue la parte del padre, yo lloré un montón. Cuando fue parte de la madre, lloré un montón. Gordo, yo ese retiro lloré. El primer día lloré como no tienes idea y solté todo, porque yo aún era una persona que todavía estaba herida y que todavía tenía eso y que todavía no había sanación como tal, no había nada de sanación en ese ámbito, a pesar de que yo venía trabajando un montón en mi crecimiento personal. Esas heridas de la infancia las tenía, sí, pero yo no sabía que tenía
esas cosas guardadas, yo saqué todo. Bueno, lloré un montón, el segundo día fue hermoso, hicimos meditación, masaje, baile y shalala. De eso se trata el retiro. Y bueno, cuando yo regresé del retiro, regresé liberada. Me liberé. Gordito, fue muy hermosa esa experiencia porque yo de verdad que necesitaba sanar, que de verdad yo sentía que todavía no había sanado, que yo todavía tenía muchas cosas en mi corazón. Y cuando yo voy a ese retiro, fui con toda la intención de sanar, de ya liberarme de esas cosas, de ya soltar, de ya, porque yo estaba en busca de mi felicidad, yo estaba en busca de mi tranquilidad, yo estaba en busca de ya. Entonces cuando fui a ese retiro me sirvió un montón soltar. Llega el 2025, gordita, y sinceramente yo el 2025 dije, no quiero salir con nadie, no quiero entablar relaciones ni vínculos con nadie, quiero aprender a estar sola, en realidad quiero estar sola, quiero realmente conocerme entre ser o no ser quién chucha soy. Entonces quería conocerme a mí mismo. Para mí el 2025 fue maravilloso y yo tengo un ritual en mi vida y es que cada año cuando yo cumplo años, antes de cumplir años o cuando cumplo años o a iniciar el año, yo me hago una limpia, porque en el 2023 me dio mi primera crisis de ansiedad. Fue una crisis de ansiedad terrible, fue mi primera crisis que yo no pude ni manejar mi carro, me temblaba el cuerpo, no podía respirar, me anestesiaron. Fue realmente un proceso de mi vida oscuro, feo, horrible, y yo me acuerdo que al siguiente día cuando me desperté agotada, me sentía débil, no podía ni caminar, no podía ni con mi propia vida, así que estaba tan mal que le escribí a mi amiga que hace esto del Reiki y le dije, amiga, ayúdame con una limpia, porque de verdad que me sentía tan mal que no había otra solución que eso. Así que le dije a mi amiga, ayúdame con esta limpia, porque yo decía, o sea, ya no sé ni qué me pasa, me siento tan terrible que ya no sé. Y entonces mi amiga me dijo, claro, ven a mi casa. Y cuando yo llegué a su morada, a su gran morada, gorda, yo estaba fatal. Entonces ella me hizo como una limpia, me hizo esto del Reiki, me limpió como que toda la energía, me hizo la limpia con las plantas. Entonces cuando yo termino esa limpia, de verdad que terminé liberada. O sea, fue como, wow. Sinceramente fue un antes y después. Yo entré a esa casa mal, o sea, con la energía agotada, me sentía decaída y cuando terminó la limpia yo sentí así como, wow, o sea, me sentí como me hubiese metido como 220 gordo, te lo juro. Entonces, desde ahí, desde el 2023, yo dije, bueno, me voy a hacer una limpia cada año. Entonces, en el 2024, cuando finalizó el año, me hice una limpia para el 2025 y ahora que iba a cumplir años, que yo cumplo el 10 de diciembre, dije, quiero hacerme una limpia. Le escribo en noviembre a mi amiga y le digo, amiga, por favor, necesito que me hagas una limpia para el día de mi happy birthday to you, shalala. Mi amiga me dice, ay, amiguita, no tengo espacio, déjame ver, chalala. No, amiguita, no tengo espacio, te puedo hacer otro día. Y yo la verdad quería para el día de mi happy birthday to you porque quería un día para mí. O sea, de verdad quería que ese día sea mío. Quería para mí. Quería ese día irme a un spa, quería hacerme la limpia, chalala, pero mi amiga no podía. El hecho es que, pum, a los segundos después de ese chat me escribe, amiga, ¿quieres irte a Yunguilla? Tenemos un ritual. Y yo, sin un centavo, gordito. O sea, de verdad que sin un centavo. Yo no tenía ni un centavo, le digo, amiga, ¿sabes qué? Yo no tengo plata, no sé, o sea, no tengo plata. Y mi amiga me dice, ¿sabes qué, amiga? Solo necesitamos una mujer más para tener en el retiro y te damos un descuento y páganos cuando tú tengas dinero. O sea, yo sí dije, sí, en fin de mes ya me pagan, entonces, claro. Me dice, sí, de una, haz las maletas que nos vamos hoy. Así, de la nada, gordita. Y la verdad que yo a ese retiro fui sin pretensión a nada porque yo me sentía bien. Yo me sentía bien, estaba tranquila, estaba bien, gordo, estaba bien con el ámbito paterno, estaba bien. Así que yo dije, voy al retiro sin pretensión de sanar nada porque yo me sentía agustín en mi vida, yo me sentía a gusto, entonces no me fui con esa pretensión de sanar nada. Pero como te había contado anteriormente, yo estaba hablando mucho con Dios y de pronto estas dudas que me habían llegado, yo le preguntaba a Dios así como, no, ¿será que esto? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Yo como platicaba como si yo estuviera platicando, ya te digo, con mi gran amigo, con mi gran pana, pero Dios es mi gran padre. Entonces yo le platicaba mi vida, mis inquietudes, mis dudas, mis miedos, como si fuera un amigo y así, ¿me entiendes? Voy al retiro.
Y cabe recalcar que en el 2025 yo me envicié con la meditación, lo que te conté al inicio. Entonces yo estaba leyendo a Joe Dispenza y estaba meditando en la mañana y estaba alineando los chakras y estaba meditando antes de dormir y estaba meditando en la tarde. Y yo me acuerdo que justo en esos meses estaba demasiado enviciada en la meditación. Yo meditaba muchísimo. Entonces voy al retiro y era súper loco porque, como te comento, yo estaba bien. Porque hasta Dios me habló en esto del ámbito paterno. Dios me habló de una manera que no tienes idea y yo perdoné a mi padre y estaba de lo mejor, estaba bien conmigo mismo, aprendí a estar sola, a disfrutar mi soledad, a disfrutarme a mí como persona, entre ser o no ser, ya sabía quién chucha soy, ya sabía quién era, o sea, estaba bien. Y te digo que yo no fui con ninguna pretensión de nada al retiro, te lo juro así, yo no fui con ninguna pretensión, o sea, nada, estaba súper bien. Fui porque dije, bueno, voy a interactuar, voy a socializar, porque a veces no socializo mucho porque me mantengo aquí en mi casa, entonces no socializo. Me voy al retiro. Cuando estábamos en el camino, yo iba platicando con mi amiga y yo le decía que estoy leyendo a Joe Dispenza, que estoy muy enfocada en la meditación y obviamente que mi enfoque era como este crecimiento personal, construyendo mi realidad perfecta, yéndome hacia mi realidad perfecta y yo así, gordo, así estaba en mi vida en el 2025. Entonces yo le pregunté a mi amiga, ella cómo complementaba la meditación en su vida o cómo ella hacía la meditación. Entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Para mí la meditación es el momento de estar presente aquí, en el ahora, y es como que un momento para mí para poder canalizar que estoy viviendo ahora, en el aquí y el ahora. Y yo dije, qué interesante, porque yo no lo veía así a la meditación, porque yo estaba llevando la meditación para el futuro o construyendo ese campo cuántico, ¿me entiendes? Y no estaba con la meditación de presencia. Llega el gran día. Entonces mi amiga comienza con un ritual del cacao. Ella hace una olla enorme de cacao sin azúcar, sin nada. Creo que lo único que pone es canela, pero nada de leche, cacao puro, cacao puro. Nos da una tacita a cada quien, siempre decimos de mi corazón para tu corazón y vamos pasando las tazas hasta que por fin llega mi taza de cacao y ella dice que hablemos al cacao y que todo lo que queramos soltar, soltemos, murmuremos al cacao lo que queremos soltar y nos tomamos el cacao y ya cuando nos tomamos el cacao comienza la ceremonia, nos pone el humo y todos los trucos, nos acostamos y comenzamos a meditar. En esta meditación fue muy particular porque ella hablaba sobre que íbamos a trabajar nuestro lado femenino, como nuestro lado femenino de la abuela, algo así era. Entonces yo estaba meditando, ¿no? Inhalando, exhalando y cuando de pronto yo siento una luz enorme aquí así, ¡fua! Yo, ok, o sea, yo seguía respirando, meditando, yo solo sentía de mi chakra corona que salía una luz y comenzaba a ver todo, o sea, full imágenes aquí en mi mente, o sea, en mi mente, todo aquí en la cabeza, literal, o sea, yo estaba respirando y comencé a ver, primero que todo, vi como que si yo sería como ese ritual de cuando un niño nace, le veo a mi bisabuela, que se llama Teresa, a mi bisabuela, y le veo, y yo sentía una presencia de un hombre aquí, de un hombre, o sea, era súper loco porque nosotros estábamos meditando con la intención del lado de la abuela, de la madre, de nuestros antepasados, pero mujeres, gordo, pero yo le vi aquí a mi abuela y yo veía como aquí a un hombre, ¿no? Era como, no sé si era mi abuelo, no te podría decir, pero era un hombre que estaba acá. Y yo era así como si yo fuera un bebé recién nacido acá. Y era una luz, así una luz, como este amarillo, pero con un poco de blanco, así brillando. Y pasaba la meditación, y comencé venía, es que no sé cómo explicarlo, es que tal vez parezca que sería una locura todo lo que te voy a contar, pero comencé a recibir como mensajes, así como, no, si vas a lograr esto, si lo vas a hacer, por estas dudas que yo tenía con Dios. Todas estas dudas que tenía con Dios, me comenzaron a responder estas dudas. Esa fue la realidad, me comenzaron a responder estas dudas, y yo así, qué loco, hasta que de pronto visualicé una cosa negra en mi útero, comencé a visualizar una cosa negra, y yo estaba dando a luz. Eso es lo que yo me acuerdo, que yo estaba dando a luz, así como que estaba dando a luz, estaba dando a luz, pero también había una cosa negra ahí. Y
Bueno, comencé con la meditación, venían full imágenes y full respuestas, un montón de respuestas, así como fuan, 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 flash, 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 shalala, shalala. Fue una meditación realmente muy gratificante para mí, que yo dije, qué chévere, yo tomaba esto como si Dios me hubiese respondido a mí, ¿sabes? Todas estas dudas que yo tenía. El hecho es que ya, bueno, pasa la ceremonia, mi amiga dice que ella no notó solo la presencia del lado femenino, sino también notó la presencia del lado masculino, de nuestros antepasados, shalala, shalala, y bueno, fue para mí una ceremonia bien, pero yo me dolía aquí, a mí la coronilla me dolía un montón, así me dolió un montón la coronilla, y yo me acuerdo que yo cuando comencé a meditar, cuando ella nos comenzó a hacer la meditación guiada, yo apretaba todos mis chakras, porque te digo que yo comencé a incluir mis meditaciones de la alineación de los chakras, entonces yo cuando comencé a meditar apretaba mis chakras, ¿no? Bueno, para mí fue muy gratificante esta meditación, chalala. Solo me acuerdo que me dolía la coronilla. Bueno, se terminó toda la ceremonia, cada uno compartió lo que pasó, chalala, y luego nos hicieron como un baño para no sentirnos tan agotados al final, ¿no? Entonces luego nos bañamos, chalala, y yo me fui a dormir, nos levantamos, chalala. Y se llega la gran ceremonia que se llamaba activación Kundalini. Mi amiga nos comienza a explicar que si es que tenemos movimientos involuntarios, si es que la mano quiere salir, si es que queremos reír, gritar, llorar, que dejemos fluir, porque de eso se trata la activación Kundalini. La verdad, yo te voy a ser muy honesta, yo no tenía nada que sanar, no tenía nada que perdonar, no tenía nada, o sea, yo la verdad que estaba así. No era como el primer retiro que yo me sentía mal, que a mí me dolía el corazón, que yo estaba harta, que estaba cansada, que quería ya sanar, que quería perdonar, que no, esta vez estaba tranquila en la plenitud del mundo, relajada. Pero te acuerdas que te dije que Dios me habló, que eso fue un jueves. Yo el viernes viajé, ¿me entiendes? Y el sábado estaba haciendo todo esto del retiro, y el domingo estaba en esto, y yo me acuerdo que yo le dije a Dios que me enseñe a perdonar, que me enseña a perdonar, que estoy cansada, que yo necesito perdonar, que yo merezco ser feliz porque soy merecedora de tener una vida feliz y plena. Y yo le dije a Dios, yo me acuerdo que yo estaba llorando, berreando, diciéndole a Dios que por favor me enseñe a perdonar. Y cuando Dios me habla fue un jueves de esa misma semana, y yo me quedé así, ¿qué está pasando? ¡Qué locura! Shalala, shalala. Porque yo este año tenía mucha cercanía con Dios. Entonces, cuando mi amiga estaba explicando esto, yo dije, bueno, igual yo no tengo nada que sanar ni nada, me voy a dejar llevar. Porque en el primer retiro, ¿te acuerdas que fue la sanación de mi niña interior? Entonces yo estaba con eso de sanar mi niña interior. Acá yo no tenía nada que sanar, yo no tenía nada, ¿me entienden? Entonces mi amiga decía, acuéstense, vamos ahora sí a comenzar con la meditación. Entonces yo acostada dije, bueno, me voy a dejar llevar. Literal, me acosté así, ¡fua! Me acosté y dije, no tengo nada que sanar, no tengo nada en mi corazón, me voy a dejar llevar. Ahora sí, prepárate, mi gordita hermosa, con lo que te voy a contar. Ahora sí que escuchamos y no juzgamos. La verdad que yo siento que si cuento esto, la gente me va a denominar como loca, o no me va a creer, o no, siento que a la final no quiero que me crea, solo quiero compartir mi experiencia. Entonces comenzamos con la activación Kundalini y activamos todo esto con el cacao. Otra vez nos pasan de mi corazón para tu corazón el cacao y susurramos al cacao. Yo me acuerdo que como no tenía nada que sanar, fue como que le susurré al cacao y mi amiga comenzó a decir, ahora sí, relájense, acuéstense. Entonces yo me acosté y yo solo dije, me voy a dejar llevar. Así literal, yo me acosté y dije, me voy a dejar llevar porque no tengo nada que sanar. Y solo me acosté. O sea, dije, voy a dejarme llevar. Así que mi amiga nos comienza a guiar la meditación y dice, a ver, vamos a inhalar, exhalar, me relajo, suelto el cuerpo, shalala. Mi amiga nos dice, vamos a imaginarnos que estamos a punto de entrar a un bosque enorme, y al lado de nosotros está una abuela, y esta abuela nos va a guiar en el camino. Entonces vamos entrando, yo me acuerdo que tenía unos árboles así como de pino, enormes, verde, medio que así como medio oscuro el bosque, no era terrorífico, sino no estaba claro ni tenía sol el bosque. Yo me acuerdo que era así como más de tarde, noche, 6 de la tarde, ponele. Entonces yo me acuerdo que entré con la señora, con la viejita, y de pronto vi a un chimpancé. Solo eso me acuerdo que vi un chimpancé, yo seguí así como inhalando, exhalando, que hasta el punto que ya me estaba quedando dormida, porque en esta inhalación y exhalación había una musiquita de fondo así como una
una música así como sonidos de animales, sonidos de allá de Grecia, de las pirámides, no sé, tenía esos sonidos, gordo. Entonces uno inhalando, exhalando, acostada ahí, gordo, ya me estaba quedando dormida hasta que de pronto mi amiga, no sé, ella me tocó la planta del pie, solo me acuerdo que me tocó así, como que me tocó la planta del pie, ¡fum!, se me activó algo y me desperté, o sea, porque yo ya me estaba quedando dormida, y dice mi amiga, imaginamos que nos estamos cayendo del cielo, y yo solo me acuerdo que caí así, ¡fua! Yo me estaba cayendo del cielo, gordo, me estaba cayendo del cielo yo, y de pronto, ¡fuan!, un cóndor me rescató, porque ella decía, una ave te rescata, y yo me acuerdo que a mí el cóndor, una águila me rescató, y yo así, yo estaba volando, te prometo que no hubo ninguna sustancia alguna, o sea, no hubo ninguna sustancia, y así fue, y de pronto comencé a meditar, seguíamos meditando, respirando, y solo me acuerdo que yo estaba acostada y yo me vi que estaba atada, así, hecho nudos, y solo me acuerdo que vino como una bruja, porque era una cosa negra tapada, y me abrió, me desató, o sea, me desató, era todo rápido, gordo, sí, y la peor que había esa musiquita de si es que encuentro la música te voy a poner aquí un pedacito, gordo, era una música así, mientras yo me acuerdo que solo sentía el humo, porque mi amiga tiene una ayudante que es mi otra amiga, donde está ese humo, de ese humo que utilizan en todos los rituales, gordo, entonces yo estaba así, y de pronto solo me acuerdo que había un tronco enorme, y había un gigante enorme que yo solo miraba hacia arriba, y era un gigante con armadura de romano, y yo solo dije, es un romano, y así medio que yo veía, y de pronto el romano, ¡fua!, o sea, saltó, y como que, ¡fua!, entró en mi cuerpo, y yo, fue así súper loco, y yo con todo esto estábamos con los ojos cerrados, y ella antes de comenzar el ritual nos había dado una cintita para taparnos los ojos, y nos dijo que no teníamos que abrir los ojos, porque si abrimos los ojos, pues ya se acaba todo, ¿no? Entonces por eso nos dio una cintita roja para amarrarnos los ojos, y no veíamos nada, y yo estaba así en ese trance, ¿no? ¡Fua! Y de pronto yo solo veo a Jesucristo crucificado, así crucificado, y la Virgen María llorando, y yo era la María Magdalena, gordo, y yo estaba llorando, y yo me veía llorando, o sea, yo estaba llorando, y de pronto comienzo a llorar, gordo, así comienzo a llorar, y me comienza a doler el cuerpo, y yo así, y yo así, y yo veía la crucificación de Cristo, pero a mí me dolía. Todo lo que hicieron a Dios, o sea, todo lo que le hacían a Jesús, a mí me dolía, y yo así, y comencé a sentir dolor en mi cuerpo, o sea, promesita, palabrita, gordo, yo comencé a sentir el dolor en mi cuerpo y comencé a llorar, y yo así, y comencé a llorar, gordo, a llorar, y yo sentía muchísimo dolor en mi cuerpo, que de pronto yo cojo así como, así como que grito, y así como que, y comienzo a toser, pam, pam, toso, y no paro de toser. Entonces mi amiga vino, me levantó, y ella así todo, haciendo sonidos de animales, y me hizo así como la vértebra, así me tocaba ciertas partes del cuerpo, como para calmarme, y después de nuevo me acosté, así como que inhalaba, exhalaba, y yo lloraba, gordo, yo estaba llorando, y como te había dicho, yo no tenía nada que sanar. O sea, yo no tenía ningún dolor, o sea, yo no estaba mal, yo no estaba triste, yo no estaba nada, pero yo estaba llorando, hasta que de pronto yo solo fui así como, y comencé a toser, gordito, así, toser, así, como que me daba ganas de vomitar, pero a mí no me gusta vomitar. Esa es la cuestión, a mí no me gusta vomitar, yo decía, no, por Dios, por favor, y yo, o sea, y era un momento donde yo no podía pensar, o sea, no era como un momento que yo podría estar pensando o que tenía pensamientos, no tenía pensamientos, solo pasaban sesiones, imágenes, o sea, muy rara vez, por ejemplo, solo dije así como, no quiero vomitar, así como que mi mente, pero de ahí era como todo era en imágenes, todo era rápido, entonces en ese momento cuando yo me doy cuenta que voy a vomitar, así como que yo estaba tosiendo, digo, no, en ese momento que estaba tosiendo, no pensaba mucho, simplemente dije, voy a pasar la saliva para evitar eso de vomitar. Entonces cuando paso la saliva, no podía pasar la saliva porque tenía seca la garganta, pero cuando trato de pasar la saliva, me sabía a rata muerta, me sabía a zorrillo muerto, era así, sentía toda mi garganta como si tuviera una rata muerta, y así como,
y quería sacarlo así como que, ay no, gordo, te lo prometo, así, fue algo así súper surreal y me comencé a sentir un poco vulnerable, bueno, un montón vulnerable, me sentía demasiado vulnerable, que solo dije, wow, en esta situación tan vulnerable podrían hasta poseerme. Así como que eso fue, pum, un pensamiento, gordo. Y yo me acuerdo que traté, y mi amiga me vino así como tranquila, shalala, o sea, como que fue así a tocarme ciertos puntos del cuerpo y me tocó así la cabeza y fue, me hizo acostar y como que me pasó, ¿no? Y yo lloraba, hasta que de pronto, gordo, no me acuerdo lo que pasaba todo. ¡Qué fuerte! Yo pensaba que sí me acordaba, pero me acuerdo que ahora tratando de contarte esta historia ya me doy cuenta que no me acuerdo todas las imágenes que pasaban en mi mente. Esas son las más claras. Pero me acuerdo que yo lloraba, lloraba, hasta que yo sentí una luz así, ¡fua! Una luz enorme, sentí una luz enorme, así, una luz así como brilla aquí esto, así arriba de mi cabeza, y yo dejé de llorar. O sea, dejé de llorar y yo sentí que era Dios. O sea, yo sentí que era Dios y yo sentí que Dios me habló. O sea, que se comunicó conmigo de esta manera. Porque yo a Dios le había dicho que me enseña a perdonar. Y Dios me hizo sentir el dolor de Cristo mediante esta meditación y cómo Cristo perdonó a pesar de que a Él le crucificaron. Entonces fue como, conecté todas estas cosas, ¿no? Porque yo le decía a Dios, enséñame a perdonar, o sea, yo llorando, diciéndole a Dios eso en mi cuarto, y me hizo vivir esa experiencia, ¿no? Y luego yo me acuerdo que, apareció esta luz en mi coronilla, y yo me levanto, ¿no? Me levanté, porque yo estaba acostada, me levanté, y yo miraba así, y le decía, gracias, Dios mío, te amo un montón, porque yo decía, Dios, hazme saber que estás aquí, hazme saber que estás aquí, hazme saber que estás aquí, y yo estaba llorando, ¿no? Porque me sentía un poco vulnerable, me sentía muy vulnerable en realidad. Yo decía, Dios, hazme sentir que eres tú, necesito un abrazo. Me acuerdo que yo pensaba mucho, necesito un abrazo, y yo dejé de llorar, y de pronto me comencé a besar las manos. Así de la nada, me comencé a besar las manos, porque yo le decía, Dios, necesito saber que estás aquí, necesito saber que estás aquí, y era como que, me besé las manos, o sea, como que si yo fuera Dios, ¿me entiendes? O sea, no es que yo sea Dios, sino que me hizo sentir esto, y yo solo le decía a Dios, necesito un abrazo, obviamente todo en mi mente, todo estaba en mi mente, ¿no? Y de pronto, viene mi amiga y me da un abrazo. Fue una locura toda esa experiencia, gordo. O sea, yo sentía así, desde aquí, desde el chakra de la corona, sentía todo. Entonces yo me acuerdo que yo sentí a Dios y le sentí muy claro, y desde la primera meditación que hicimos el día sábado, yo sentía que Dios me respondió un montón de cosas, que estas dudas, esta incertidumbre que yo tenía, que yo le decía a Dios mientras platicaba a Dios, ¿tú crees que sí? Y me comenzó a responder mediante la meditación, me respondió todo, y yo sí, y también cuando tuve estas visualizaciones, porque son como películas, son como visualizaciones, no sé qué decirte. A la final también soy un poco ignorante en el tema, soy muy ignorante en el tema en realidad. Y ahorita te estoy contando mi experiencia, lo que yo sentí en este retiro, lo que yo sentí mediante la meditación, y yo me acuerdo que sentí que Dios estaba ahí, que Dios me hizo vivir esto, y que Dios me decía, sí, tienes que aprender a perdonar, porque era la única fase de mi vida que a mí me hacía falta. Me acuerdo que terminé y dejé de llorar, así como, ay, se chocaron las nubes, fue como un rayo, se escuchó, no sé si se escuchó, tembló la casa. Se escucharía. Ay, me hizo asustar. ¿Sentiste? ¿Sentiste que hizo así, ¡pum! Fue como cuando va a ser un rayo, tembló la casa, gordito. No sé si se vio. Ay, Merlincho, ven. Ven, Merlincho, ven. Venga, Merlincho. Ay, no sé si se vio en el video, Bueno, no sé ni en qué estaba, me descoloqué terriblemente. Bueno, me acuerdo que estos días ay, me descoloqué, perdón. Pero bueno, yo sentí todo el tiempo en ay, perdón, me descoloqué.
quiero decirte que yo sentí genuinamente la presencia de Dios en este retiro, desde el día 1. Y aparte de eso, te digo que antes de yo irme al retiro, Dios me había hablado. Dios me había hablado y ya te digo que Dios no te habla hablando o como los seres humanos nos comunicamos mediante la voz, ni nada de eso, sino se comunicó conmigo de otra forma. Y en el retiro siento que fue como el cierre de todo esto, de todo este sufrimiento que yo llevé, de todo el sufrimiento que he llevado por años, desde mi niñez, desde mi adolescencia. Genuinamente yo sentí que Dios estuvo conmigo en todo este retiro. La verdad, yo lo sentí de todo corazón. Termina todo esto, para mí fue toda una locura, fue una locura lo que me había pasado, o sea, porque ahora no recuerdo muchos escenarios, pero fueron muchos escenarios que pasaron, o sea, desde este gigante que yo dije es un romano y ¡fuan! El romano se metió en mi pecho como que así como que con su armadura, como queriendo clavarme algo y ¡fuan! Saltó encima mío, luego estaba viendo a Cristo, luego estaba llorando, cuando vi esa bruja que me desató, porque yo sentía que era una bruja, no era una cosa negra que estaba tapada y solo vino y yo estaba acostada y me desató. O sea, todo lo que viví fue una locura total, o sea, fue algo que yo nunca había experimentado, que fue la primera vez que yo experimenté y claro, en esta ceremonia había más gente, había más mujeres, ¿no? Y las mujeres habían experimentado otras cosas, experimentaron algo más suave y cosas así, pero yo fui la única que experimenté esto así como, ¡fua! Y como te digo, yo no tenía más nada que sanar. Y entonces ese día ya regresábamos acá a Cuenca y solo mi chakra de la coronilla me dolía. O sea, no es que me dolía, sino que yo sentía así medio que así, me sentía como que con la energía, no sé, rara, me sentía muy rara y sentía así como algo aquí sentía. Yo considero que yo llegué a este punto porque yo ya venía 2 años dándole con la meditación y el 2025, todo el año 2025 yo meditaba full. Desde enero comencé a meditar full. Y los últimos meses ya te digo que yo meditaba en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, yo estaba meditando demasiado que a esta conciencia o a esto de tener esta cosa de la meditación, yo llegué a explorar esto. Entonces cuando yo llego del viaje, yo solo sentía algo aquí raro, llegué a mi casa, me sentía rara, esa es la verdad, me sentía rara. Y yo así como, ¿qué fue lo que viví? ¿Qué fue lo que experimenté? Porque una cosa es decir, sí, se me vino imágenes mentales y otra cosa es sentir la rata muerta aquí en la garganta, ¿cachai? O sea, yo sentí, olí, sentí aquí la rata muerta, o sea, ese olor cuando hueles a rata muerta, zorrillo muerto, o sea, yo sentí esto. Entonces para mí era como, ¿qué acabo de vivir? ¿Qué acabo de vivir? ¿Qué es esto? ¿Qué es la activación Kundalini? ¿Qué es esto? O sea, porque yo fui a ojos cerrados, o sea, yo me fui a ese retiro porque me invitó mi amiga, porque para socializar, para darme un aire de mi casa, para salir, para generar experiencia, pero yo no supe que iba a esto de la Kundalini ni nada de eso, o sea, mi amiga ya me había hecho unas limpias, entonces yo no le veía nada de malo, entonces fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? ¿Qué fue lo que experimenté? Comencé a buscar en TikTok, en YouTube, qué es la Kundalini, comenzaron a salirme videos de qué es una energía de la serpiente, shalala, o sea, un montón de cosas y yo decía, pero ¿qué es lo que viví? ¿Qué es lo que experimenté? Porque fue muy real, o sea, a mí me dio ganas de vomitar. A mí me dio ganas de vomitar, yo lloré, yo grité, yo lloré cuando no me sentía mal para llorar, o sea, yo vi a Jesucristo, a mí me dolió el cuerpo, me dolía el cuerpo cuando yo solo estaba acostada ahí, no me estaban haciendo nada, pero a mí literalmente me dolía el cuerpo, o sea, me dolía, no sé qué pasó, no sé qué fue, no tengo ni idea, no sé qué es, no sé qué fue lo que me pasó. Yo también soy un ignorante en el tema de la meditación. Espero que le llegue a alguien que sepa un poco más de lo que me pasó en ese momento, alguien que tenga un poco más de herramientas, de conocimiento ante el tema, porque yo no sé qué me pasó. Yo comencé a investigar un poco más de la línea Kundalini, que ni sé qué, de la activación Kundalini. Le pregunté a mi amiga, oye, ¿qué es esto de la Kundalini? Porque yo me fui a ojos cerrados y yo ni siquiera supe qué era esto de la Kundalini, para qué iba, para dónde iba, porque yo fui en el mood socializar, literal, porque yo no sentía que tenía que sanar nada. Me dolía mi chakra, me dolía aquí, se la sentía raro, me sentía rara.
comencé a averiguar muchas cosas en TikTok, a leer, a informarme, pero no entendía. Solo sé que no entendía qué fue lo que pasó. No entendía qué fue lo que me pasó, no. De pronto un día en el TikTok, navegando en el mundo del TikTok, me salió una chica hablando sobre esto del Reiki y diciéndome que todo esto del Reiki no es de Dios. Porque esto de las manifestaciones no es de Dios, nada de esto es de Dios, y todo esto de la sanación, porque en el Reiki siempre va a haber una sanación, y ella había hecho Reiki, ella era la que daba estas ceremonias de Reiki, y ella decía en los videos de que esto no es de Dios, y cosas así, y yo, ¿qué? ¿Cómo que no es de Dios? Y yo sentí todo este tiempo que estaba conectada con Dios, o sea, genuinamente yo sentí que estaba conectada con Dios en toda esta meditación, yo sentí la presencia de Dios, yo sentí que estaba con Dios, o sea, yo no sentí nada oscuro, nada malo, lo único, digamos, como oscuro fue cuando esta sombra negra que estaba tapada era como una bruja, o sea, yo la relaciono como una bruja que me desató, yo estaba amarrada, me desató, solo sé que me desató. Y en el momento que yo me sentí vulnerable, cuando estaba a punto de vomitar, me sentía tan vulnerable, yo dije, así me pueden poseer, o sea, estoy tan vulnerable que me podrían poseer. Entonces ella hablaba en sus videos de que esto de la manifestación no es de Dios, porque uno no es Dios para poder crear una realidad, uno no es Dios para crear esa vida, solo Dios sabe lo que te depara en el futuro, lo que depara tu vida. Entonces uno no es Dios para decir, esto quiero, porque no, Dios sabe cómo construir tu vida para llegar a lo que quieres o cosas así, o sea, como se suele decir en el mundo espiritual cristiano, pues que Dios ya tiene una estructura para tu vida, ¿no? Entonces comencé a ver más videos de ella, comencé a ver más videos diciéndome que esto del Reiki no es de Dios y cosas así, y a mí me dio un montón, no sé si miedo, porque en realidad no fue una experiencia mala, no sé, entonces como que al ver estos videos a mí me comenzó a dar como respeto, no miedo, porque no fue una experiencia mala, no fue una experiencia horrible o que yo haya sentido presencias malas, no, o sea, gracias a Dios que no, la verdad que no, yo en todo este retiro yo sentí la presencia de Dios. En todo momento sentí la presencia de Dios, entonces no sentí nada malo, pero como ella decía que esto no es de Dios, y yo estoy con Dios y yo quiero estar con Dios y mi relación está creciendo, wow, de una manera increíble, que me encanta hablar con Dios, que me encanta sentirlo en mi corazón, que me encanta tener la presencia de Dios en mi corazón, en mi vida, en mi día a día. Entonces yo dije, si es que esto no es de Dios, yo no quiero faltarle al respeto a Dios. Y desde ahí dejé de meditar. Desde que yo regresé de Yunguilla a Cuenca, medité una vez más, pero era como que acá, yo sentí algo aquí, y desde que a mí me salió esos videos, yo dejé de meditar porque soy un ignorante ante el tema. Yo comencé a leer a Joe Dispenza y mediante lo que leía iba ejecutando, iba haciéndolo, porque mi filosofía es que si es que yo leo algo, tengo que ejecutarlo, porque si no, ¿para qué voy a leer? O sea, no tiene sentido leer algo y no ejecutar o no aprender de las cosas, ¿no? Entonces, aún me faltaba terminar el libro de Joe Dispenza, estaba en el capítulo 11, dejé de leer el libro de Joe Dispenza, dejé de meditar y comencé a leer la Biblia, porque yo considero que soy un ignorante ante el tema y yo tengo una cercanía tan hermosa con Dios que no quiero romper esa cercanía por ignorancia. No sé, o sea, no sé qué me pasó, no sé qué es lo que viví, aunque yo sentí la presencia de Dios en esa meditación, no sé qué pasó. Y para llegar a comprender y entender, comencé a leer la Biblia para nutrirme y entender, porque yo estoy con Dios, y si yo creo en la energía, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Gordita, esta es mi experiencia con la meditación. Espero que este video le llegue a alguien que también sepa qué es lo que pasó. Me encantaría saber qué es lo que pasó, qué es lo que viví, por qué viví esto. Fue tan what the fuck, o sea, fue tan demasiado surreal. Lo viví, lo experimenté. Pero yo no quiero faltar al respeto a Dios. Yo comencé a leer la Biblia, actualmente me encuentro leyendo la Biblia para poder comprender más, y después de que yo entienda o termine de leer la Biblia, pues comenzaré de nuevo con la meditación. Esta fue mi experiencia, por ahora está pausada, no está eliminada la meditación en mi vida, está pausada nada más.
Pero bueno, déjame saber qué piensas al respecto de este story time, de esta experiencia. Te lo digo, es mi experiencia, así que sé amable en los comentarios. Si tienes un criterio, una forma de pensar distinto, sé amable. Soy un ser humano, my friend, solo fue una experiencia. Sé amable en los comentarios. Si sabes qué es lo que me pasó, qué es lo que pasó en este retiro de la activación Kundalini, me encantaría saberlo, me encantaría entender, porque soy una ignorante ante el tema. Te lo digo, yo dejé de leer Joe Dispenza, ya no he vuelto a leer Joe Dispenza, manifestar nada, gordo, nada de esas cosas. No quiero faltarle respeto a mi Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Así que sin más nada que decir, mi reina hermosa, si es que te gustó este story time, este chismecito, no olvides suscribirte, darle like y activar a la campanita porque nos vemos en el próximo video. No olvides vivir tu vida porque Choya Vida. Bye bye.